Comienza Crecer con Paloma Hornos y te doy mi bienvenida. El acoso escolar tiene 5 caras: la de quien lo disfruta, la de quien lo soporta, la de quien lo calla, la de quien protesta y lo saca a la luz y la de la que y la de quien decide ponerle fin. El acoso es una forma de relación en la que dos personas de cualquier edad no se consideran iguales y una de ellas abusa de una supuesta o imaginaria superioridad frente a otra, todo ello ocurriendo en el ámbito escolar. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a descubrir la realidad que se esconde tras los cerca de 2.000 casos que se denuncian cada año en España. Bueno, 2.000 que se denuncian, ¿cuántos que se silencian? Para ello, para que nos hablen de cómo se vive y sobre todo qué podemos hacer para erradicarlo, hoy nos acompañan 3 invitados. Bueno, la verdad es que podría decir que nos acompañan 13 y ahora entenderemos por qué 13. La primera es, por supuesto, Carmen Cabestany, presidenta de la asociación No al Acoso Escolar, creada en el año 2010 para ayudar a aquellos que sufren o han sufrido acoso escolar. Carmen, muy buenas tardes desde Barcelona. Buenas tardes, Paloma, ¿qué tal? Muy bien, encantadísima de tenerte con nosotros. ¿Quién sino tú para hablarnos y desgranarnos y desvelarnos qué es todo eso del acoso escolar? También desde La Luz del Mediterráneo nos acompaña David Pobes en representación de los 10 autores de la obra Por ti y por todos tus compañeros, de la que es coordinador. 9 relatos contra el acoso escolar. Bienvenido, David. Buenas tardes. Buenas tardes, Paloma. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, el libro que habéis escrito entre los 10 es una maravilla y cómo no podíamos dejar de hacer huequito aquí. Y por último, y no menos importante, Susana Fuster, que me acompaña de forma presencial en el estudio, porque nuestros 2 invitados están a través de Internet. Susana Fuster es coach de comunicación y autora de la obra Hijos que callan, gestos que hablan. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paloma, encantada de estar aquí con vosotros. Vienes a darnos pautas para interpretar la comunicación no verbal de nuestros jóvenes, ¿verdad? Sí, sobre todo del lenguaje no verbal, ese silencioso pero que tanto dice, ¿verdad? Tanto dice. No hacer nada contra el acoso escolar es participar en él, y queremos poner nuestro granito de arena asomándonos durante esta hora a esta realidad silenciada. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Carmen Cabestany, nuestra primera invitada, es experta en acoso, presidente de la asociación No al Acoso Escolar, NACE, y sobre todo ello es profesora de lengua y literatura, lo que supone que sus días transcurren ahí donde se corta el bacalao, es decir, en las aulas. Las cifras son inciertas y aún así escalofriantes, escalando cada año. Carmen, ¿el acoso escolar es un fenómeno que ha ido creciendo o, por el contrario, es que se ha hecho más visible y se habla más de ello? Bueno, mira, Paloma, esa es la pregunta del millón, ¿no? Sí, me imagino. Y, claro, esa es la pregunta del millón y a ver quién puede contestarla realmente. Por un lado, es verdad que se ha hecho más visible, pero por el otro lado yo creo que no es difícil entender, supongo que estaremos de acuerdo en esto, que solamente por la presencia del ciberacoso ya podemos darnos cuenta de que el acoso escolar ha crecido, porque antes no existía el ciberacoso. Es Claro. una forma de acoso por vía telemática que hace que se dimensione, que se amplifique mucho más. Así que, en nuestra opinión, desde NACE, el acoso ha crecido. Ha crecido y se ha sofisticado, que es lo más complicado. Efectivamente, se ha sofisticado y no poco. Se ha sofisticado no solamente porque ahora se haga por redes sociales, sino que se ha sofisticado también en la manera de maltratar, porque si ahora hablásemos de algunos tipos de maltrato que se infligen los niños entre sí, pues podría parecernos mentira, ¿no? Que uno le perfore el tímpano a otro con una cañita de beber a cosa hecha u otro tipo de barbaridades. Pues creo que sí que nos lo vas a tener que contar, ¿eh? Ya te lo voy adelantando. Lo oímos en los medios, pero hasta que no nos toca de cerca no somos del todo conscientes de lo que realmente significa. ¿Cómo se explica el acoso escolar? ¿Qué hay detrás?
¿Qué se mueven? ¿Qué hilos se tocan? Cuéntanos. Pues mira, vuelvo a decirte que ojalá tuviéramos la respuesta, ¿no? Lo cierto es que hay experimentos con los niños cuando son pequeños, se les ha filmado, esto lo han hecho psicólogos, gente pues que verdaderamente es entendida en estos temas, y los niños pequeños por naturaleza son empáticos, ayudan a los adultos. Si ven que el adulto va con libros, te pongo este ejemplo, no va con libros cargado, pero no puede abrir la puerta del armario, evidentemente esas puertas ya se les ponen los tiradores a la altura de ellos para que puedan abrirlas, y se verifica que efectivamente ellos intentan abrir las puertas para que el adulto meta los libros. O si está tendiendo y se le caen las pinzas, el chiquitín, que a lo mejor tiene alrededor de un año, justo empieza a caminar, coge la pinza y se la da al adulto. Entonces, la gran pregunta es, si hemos de suponer una bondad innata, esa capacidad de empatía en los niños, ¿en qué momento se pueden volver pequeños monstruos? Mira, nosotros conocemos el caso de una voluntaria que con 2 años le hacían comer tierra en el patio cada día. Con 2 años. Estamos hablando de 2 años. Conocemos casos pues de 3, 4 años, efectivamente son minoritarios, ¿no? Pero existe. Entonces, ¿qué les lleva? ¿Qué lleva a una criatura a maltratar a otra? Mira, muchas veces puede haber un gran malestar, una gran tristeza, mucha rabia. Perfiles de acosador pues no hay solamente uno, hay varios, ¿no? Entonces, detrás de un acosador, muchas veces hay alguien que sufre. Y a lo mejor esas emociones mal gestionadas, esa rabia mal gestionada, ese desencanto les lleva a maltratar a los demás. ¿Qué sucede? Que en la escuela las emociones poco se trabajan, ¿no? Se dice que sí, que se han de trabajar, pero trabajar las emociones in situ no es fácil. Ni en primaria, ni en secundaria. Eso es algo en lo que nosotros insistimos mucho, en que hay que trabajarlas porque eso está en la base muchas veces del maltrato. Entonces, ellos tienen que aprender, nosotros ayudarles a gestionar esas emociones para que entiendan que por mucho que se sientan tristes, que se sientan rabiosos, no van a solucionar su problema maltratando a otro, por ejemplo. Entonces, ¿existe un perfil tipo de acosador y de acosado o no hay ningún patrón? Mira, a ver, el acosador te puedo decir que coincide con alguien que desde pequeño se ha salido con la suya por límites insuficientes, por falta de límites, alguien que es agresivo en su manera de hablar, alguien que es prepotente y lo vemos incluso en su actitud corporal, el pecho hacia afuera, los hombros hacia atrás, la mirada desafiante, ¿no? Ese puede ser un perfil de acosador, pero fíjate que en algún caso hemos visto que el acosador era el mejor de la clase y quedaba oculto porque manejaba a los demás, es decir, no aparecía. La víctima, realmente cualquiera puede ser víctima, eso hemos de decirlo, cualquiera puede ser víctima, pero sí es cierto que hay unos colectivos que son más vulnerables que otros, colectivos Diana, ¿no? Pues chavalines que tienen, pongamos, con TEA, es decir, autismo, Asperger, altas capacidades también, porque sobresalen, ¿no? Entonces, claro, el acosador actúa desde la mediocridad y va hacia la diversidad, por lo alto, entre comillas, o por lo bajo, hacia el que sobresale por unas razones o no llega por otras. Así que no hay un acosador tipo o un acosado tipo, pero sí que es verdad que podemos establecer unos patrones, ¿no? Como estos de los que acabamos de hablar. O sea, en general, la víctima es alguien que de entrada no se puede defender, por eso lo escogen. Eso no quiere decir que no podamos darle herramientas para que se defienda. Pero esta mañana tú y yo hablábamos de este tema, ¿verdad, Paloma? Sí. No es suficiente ni es justo. O sea, esto lo voy a decir bien claro, a boca llena. No es justo focalizar sobre la víctima, porque entonces la victimizamos doblemente. Ay, que te voy a mandar al psicólogo. Mira, que te saque los miércoles a las 10 del aula
para ver si así te damos unas herramientas, un bañito de habilidades sociales, a ver si así te relacionas mejor, a ver si así no eres tan rara. Es que no. Sí, además no, es que le pones en la picota. Claro, es que cuando se dice no tiene habilidades sociales, tiene la autoestima baja, a lo mejor sí, o a lo mejor no la tenía y se la han bajado a fuerza de maltratarla, por ejemplo. Entonces, donde sí o sí tenemos que focalizar es sobre quién agrede o quienes agreden. Porque además, y lo digo, no solamente desde un punto de vista, digamos, punitivo, decir, no, es que a este hay que castigarle, a lo mejor también, pero sobre todo hay que ver por qué lo está haciendo, porque como he dicho, puede haber una víctima y a lo mejor ahí es donde sí tenemos que ponerle asistencia, porque la necesita. Entonces nos equivocamos si solamente actuamos sobre la víctima, que es, lo tengo que decir con dolor, lo que se suele hacer en la escuela. Claro. Hoy, mira, la ves, esta niña está solita ahí en un rincón, ¿no? Claro, mira, no se relaciona bien, pero bueno, ¿sabes tú lo que ha pasado antes? A lo mejor está solita en el rincón porque está cansada de que la maltraten y se esconde, se aparta para evitar que los demás tengan acceso a ella. Me ha llamado mucho la atención que has dicho al principio de esta respuesta que cualquiera podemos ser acosados. ¿Cómo empieza un acoso? Pues mira, un acoso muchas veces, nosotros en NACE decimos que empieza con una mirada. Simplemente. Es decir, sí, con una mirada de desafío, con una mirada de desprecio. Si la víctima baja su mirada, baja los ojos, Ya está. es muy probable que sin más, es decir, esto no hace falta hacer un máster, como podemos comprender. Claro. Todos sabemos del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, bajas la mirada, a la próxima voy a intentarlo de otro modo, a ver si me sale bien a la segunda, te voy a dar un empujón al pasar por tu mesa, te tiraré tu material, te esconderé tu mochila, te romperé tu cuaderno con los deberes y, claro, si la víctima se achica, que normalmente va a ser así, porque ya tienen esa capacidad de escoger bien a sus víctimas, pues entonces el maltrato se va a prolongar y va a suceder cada vez con más asiduidad. Si la víctima o la posible víctima planta cara, entonces el acosador no va a seguir por ese camino porque a él no le interesa perder un malentendido prestigio y dejar de ser el amo del corral, Claro. el gallito del corral. Entonces él no puede jugársela, tiene que escoger bien a la víctima para conseguir asegurarse lo que el él éxito, quiere. claro, y prestigio y llamar la atención. Claro, es un líder negativo. Hablamos de acosados, hablamos de acosadores y nos falta la tercera pata de esas 5 que decíamos al principio, que es el testigo. El testigo que suele mantenerse callado. ¿Por qué se callan? Porque entiendo que el acosado pueda sentirse avergonzado y por lo tanto no lo cuenta, pero el testigo lo ve claramente. Claro, pero fíjate, lo primero, mira, decirte que actuar hemos de actuar por todos, inmediatamente. Por la víctima, por supuesto que sí, lo primero. Por el agresor, para que no se instaure en él esa conducta de seguir agrediendo y que siempre le salga bien y que el día de mañana sea un agresor, un acosador, un maltratador de sus hijos, de sus vecinos, de sus trabajadores, de lo que sea, ¿vale? Pero también por los testigos, porque si no, los testigos, si se acostumbran a no intervenir, el día de mañana son ciudadanos pues de lo más manejable, de lo más moldeable, acostumbrados a no decir no estoy de acuerdo con esto, a no ser críticos, a no ser solidarios, a no intervenir en cuestiones en las que realmente todos debemos intervenir, ¿no? Ante una injusticia. Entonces, esto hay que empezar a verlo y a desmontarlo desde pequeños. Pero fíjate, Paloma, que hay una mordaza, hay una herramienta básica que maneja el acosador, que es la palabra chivato. La palabra chivato en las aulas es la mordaza, ¿verdad? Entonces, los docentes hemos de aprender a desmontar la palabra chivato, a decirle, ¿qué entiendes tú por chivato? A ver, si tú cuando salgas de aquí, alguien te pone una navaja, alguien te roba, ¿tú no vas a comisaría porque eres chivato? ¿Tu concepto de la justicia cuál es? ¿El que maltraten a alguien que además estás conviviendo con él cada día? No puedes permanecer, digamos, en esa indefinición. Lo que pasa, tú dices, ¿por qué? Pues porque tiene miedo.
tiene miedo. O sea, cuando se produce una situación de acoso tenemos, por supuesto, el agresor, tenemos a la víctima, tenemos a otros malotes, entre comillas, que enseguida se suman al agresor, tenemos a la claca, los que aplauden, los que jalean, y ya les parece bien y se ríen, mira qué bien. Y luego tenemos a todo ese colectivo, ese resto, que están ahí mudos testigos. Tenemos que decirles, o sea, cuando se habla, tú lo has dicho muy bien, tú has planteado el típico triángulo del acoso escolar, ¿sí? Pero hay que decirles, chavales, no sois neutrales, estáis posicionados. Estáis posicionados al lado de la víctima, perdón, al lado del agresor, del victimario, y si vosotros no estuvierais ahí y no os mantuvierais en esa posición cómoda, el acoso no existiría. Existe porque vosotros os calláis. Por lo tanto, sois cómplices, sois colaboradores necesarios. Pero también hay que entender una cosa, porque aquí todo es muy fácil dicho así, ¿no? Y entonces nos quedamos siempre en lo mismo, en superficie, y solo mostramos la punta del iceberg. ¿Qué hemos de decirles a ellos? Que la unión hace la fuerza. Es decir, a ver, si vosotros sois, vamos a suponer, testigos 15 y 2 o 3 acosadores y la víctima y tal, a ver, como mínimo hay 15 personas ahí. ¿Me vais a decir que los 15 no sois capaces de actuar juntos y de saber cómo hacerlo? También hay que saber cómo denunciar las cosas. Lo mismo esos testigos, que tienen que tener la seguridad de que van a ser protegidos, de que no va a haber un error, claro, de que no se va a faltar a la debida confidencialidad. Lo mismo ellos, digo, que la víctima, porque la víctima sí que es verdad que a veces lo dice. También raramente. En estadística lo que tenemos es que solo el 10 se lo dice a los profesores, aunque a lo mejor, como esta estadística es de hace muchos años, porque no tenemos estudios recientes, puede que ahora sean más, pero no importa, sigue siendo una minoría los que lo dicen, a las familias el 14, ¿no? Entonces lo que hay que decir es, no basta con decirle al profe, mira lo que me ha hecho este. No, le tienes que decir, mira, fulano lleva desde tal fecha machacándome, haciéndome esto, y yo me siento muy mal, no puedo más, ya no sé qué hacer, estoy muy triste, estoy agotado. Esto hay que explicárselo porque si no, ellos no son capaces de trasladarlo debidamente y naturalmente nosotros los profesores que no hemos sido formados en el tema del acoso escolar, que lo sepa todo el mundo, claro, te quedas en el conflicto. Bueno, venga, hombre, no será para tanto. Bueno, a ver, vale, pues dile a fulanito, sí. A ver, fulanito, pídele perdón y al día siguiente vuelve y se ríe. Entonces, hay que enseñarles cómo tienen que trasladar eso. Y los profesores debemos saber que si cuando ellos hablan no hay nadie al rescate, los condenamos. Porque ya no van a volver a decirlo. Claro, porque no le han prestado atención, entonces son... Claro, porque les cuesta mucho hablar. O sea, mira, piensa una cosa. Un niño acosado siente vergüenza porque no sabe que no puede oponerse, que no puede solucionar por sí solo el problema y se siente mal. Muchas veces se siente culpable y te dicen, ¿qué tengo yo? Pues algo tendré cuando me hacen esto. Siente temor, siente rabia, siente tristeza, siente impotencia. Esto es lo que quiero que entienda todo aquel que nos escuche. No puede gestionar eso. Son demasiadas emociones, son demasiadas cosas negativas, son demasiadas cargas y no puede gestionarlo porque además no entiende y muchas veces ni siquiera sabe poner esa etiqueta de acoso escolar, me están maltratando. Teníamos también una voluntaria guapísima, modelo en la actualidad, que cuando era pequeña pues decía, cada día me llevaban al váter, me metían la cabeza dentro y tiraban de la cadena. Pero como después jugaban conmigo, pues yo no sabía realmente si eran mis amigas, si no lo eran, si aquello era un maltrato. Por eso se debe abordar el tema en las escuelas. Hay que definir lo que es acoso escolar, que de ahí tenemos que partir. Pero es muy grave porque en las escuelas no se habla de acoso escolar. Entonces, ¿cómo vamos a definir si ni siquiera hablamos de que tenemos un problema que se llama acoso escolar o bullying? ¿Me entiendes, Paloma? O sea, el tema, fíjate que una cosa lleva a la otra. De hecho, hay centros incluso que por no haber dañado su prestigio no admiten que hay acoso en sus aulas. Efectivamente, esa es una de las razones. Y otra de las razones es que temen una posible, si se judicializa el caso,
una posible sentencia que les perjudique. Claro, pues son responsables civiles y penales. Hemos de también aprender o sea, decirles a los centros, no podéis permanecer impasibles, pero te puedo asegurar que hay mucho director, mucho inspector que no es consciente de la gravedad del problema y de lo que esto supone. Y no lo digo por excusarlos, ni por ser corporativista, que nadie me malinterprete, sino porque esta es la cruda realidad. Entonces tenemos que decir a los centros, no nos podemos inhibir, porque de aquí se siguen consecuencias muchas veces muy graves. Pero fíjate que cuando hay un caso de acoso escolar y el centro abre protocolo es, para que nos entiendan, como una investigación, sí. ¿De acuerdo? Entonces se llama a una familia, a la otra, a los niños, los testigos, los profesores, se investiga. Equivale, digamos, que al proceso de instrucción, cuando estamos en el ámbito judicial. Sí. Vale. Entonces, si el centro va a llevar a cabo esa investigación, ¿qué clase de investigación va a salir? Porque muchas veces, como el centro es juez y parte, claro, eso queda sesgado y queda distorsionado desde la base, queriendo o sin querer. Queriendo a veces y sin querer también, porque como no saben interrogar, pues entonces, claro, si tú le preguntas al acosador que si ha hecho tal cosa, te va a decir que no. Si preguntas a los testigos, como tienen miedo porque están amenazados, te van a decir que no. Claro. Y si preguntas a los profesores, que realmente no lo vemos, porque no lo hacen a cara nuestra, y como tampoco sabemos detectar, pues entonces es difícil, vamos a decir que no. ¿Cómo se cierra el protocolo? La inmensa mayoría de las veces negativo. Por eso tiene que haber agentes externos que de alguna manera colaboren en la implementación del protocolo. Los docentes y las familias no sabemos interpretar, pero creo que quién mejor que tú para que nos cuentes a qué señales tenemos que prestarle atención para identificar que algo de eso está ocurriendo. Pues mira, es muy fácil. Nosotros tenemos las 3 Cs y una cuarta específica para profesores. ¿Cuáles son esas Cs? La C de cuerpo. El cuerpo del niño acosado habla. ¿Por qué? Porque solo con verlo ya nos damos cuenta de que pasa algo. Los hombros están hacia adentro, la cabeza agacha, arrastra los pies, la mirada ha perdido su brillo. Muchas veces se visten mucho porque quieren pasar desapercibidos. Esconderse. Entonces se ponen capuchas, van con mangas largas. La cosa es, no quiero ver y no quiero que me vean. ¿De acuerdo? Luego, la C de campanas. Hacer campana es hacer pellas, hacer novillos, no querer ir al colegio. Los pequeñitos lo piden, por favor, que no quiero ir. Y los mayores sencillamente no llegan al instituto porque se van por otro lado. El día anterior al lunes, o sea, el domingo por la tarde, se suelen poner enfermos. Pero enfermos de verdad, o sea, no fingen. Claro. Somatizan. Claro, tienen cefaleas, tienen dolor de barriga, etcétera, ¿no? La tercera C es la de cambios. Cambios en las notas, por ejemplo, bajan las notas. Cambios en el carácter. Alguien que era pues una niña risueña, de pronto se vuelve muy irritable. A veces no lloran, abro paréntesis. Los niños acosados hacen todo lo posible por no llorar, especialmente en el colegio, porque entonces se suma otro agravio, eres un llorica, ¿de acuerdo? Entonces, cambios de itinerario, cambios de amigos. Cuando observemos esas 3 Cs, podemos pensar que algo pasa, sobre todo si se suman todos estos factores. La C para los profesores es la C de costumbres. Las costumbres que ese niño o niña acosada manifiesta en el aula. Llega tarde. ¿Por qué? Porque no quiere coincidir con sus compañeros. ¿Por qué? Porque a veces le empujan, le quieren tirar por la escalera. Había un caso que llevamos que decía, no me lleves, por favor, pero sobre todo no me lleves el miércoles. ¿Por qué el miércoles no? Porque el miércoles toca que me tiren por la escalera. O sea, tú decías, es la perversión ya llevada al extremo, o sea, el refinamiento. El lunes te hago tal cosa, el martes tal cosa, el miércoles te tiro por la escalera. Entonces, por eso llegan tarde. Te piden ir al lavabo cuando a lo mejor acaban de venir del recreo, del patio. Tú fíjate, todo esto naturalmente se las cargan porque... Oye, llegas tarde, otra vez tú siempre llegando tarde. Claro, ¿Cómo me vuelves a pedir ir al lavabo? Pero si ya te he dicho que tienes que ir a la hora del recreo. Pues claro, no quiere ir a la hora del recreo porque allí, en el lavabo, les encierran, les meten la cabeza, como he dicho, dentro de la taza del váter, les mojan, les bajan los pantalones, etcétera, etcétera. Entonces, claro, piden ir al lavabo fuera de esos momentos.
Otra cosa que nos puede dar un indicio es que no quieren salir a la pizarra. Claro, los exponemos, porque entonces se ríen de ellos. Mira cómo va vestido, mira que bambas tan horribles llevan, ¿no? O qué sudadera, o mira cómo va peinado, o mira, además no se sabe lo que le han preguntado. Y sobre todo en primaria se acercan mucho al maestro. ¿Por qué? Porque buscan refugio. La maestra paraguas. Entonces yo me acerco para que así, cerca de mi maestra, me protejan. Entonces la maestra que no lo sabe, sin querer, dice, madre mía, pues si es que esta niña no me deja en paz nunca, si es que no puedo ni tomar el café, hay que ver. Nos damos cuenta de todo lo que subyace. Como yo decía, solo vemos la punta del iceberg y generalmente malinterpretamos lo que vemos, porque no conocemos las señales y no nos damos cuenta de que debajo de esa superficie tenemos un bloque de hielo tremendo que hay que deshacer. La verdad es que nos quedaríamos horas y horas escuchándote y te agradezco enormemente que hayas venido a desvelarnos todas estas, bueno, no sé, trapos sucios o los recovecos más escondidos de todo este tema que es el acoso escolar. Yo, Paloma, permíteme decirte que en nombre de NACE y en nombre de los niños agradezco mucho cada vez que los medios de comunicación dais visibilidad al problema, porque si no, esto no existe. Claro. Así que muchísimas gracias en nombre de ellos por llamarnos, ¿no? Y para terminar, ¿cuál es tu mayor deseo para, bueno, no sé si decirlo así, para un mundo mejor? Pues hombre, hay muchos deseos, pero evidentemente estamos hablando de acoso escolar, sí. Estamos hablando de maltrato infantil y en este momento, pues yo tengo que decirte mi mayor deseo, por supuesto, paz en el mundo, todo lo que queramos, pero en este ámbito no habrá paz si no hay paz dentro de cada ser humano, dentro de cada niño que va a ser el ciudadano del futuro. Entonces yo, como presidenta de la asociación, como madre, como profesora, lo que quiero es acabar con el acoso escolar y con cualquier tipo de maltrato. Porque los niños no son esos seres cándidos que nosotros pensamos que son, pero mira qué felices son. Mentira. Los niños están padeciendo mucho. Y ahora con la pandemia, pues también abusos sexuales sumados a estos, o sea, no ha habido a lo mejor acoso escolar más que algún caso por redes sociales, ciberacoso, sí. Pero sí ha habido abusos en las casas, ¿no? Entonces, tenemos que preservarlos. ¿Qué clase de sociedad somos? No podemos permitir el maltrato a la infancia. Tenemos que protegerlos, no podemos mirar hacia otro lado en ningún sentido y en ningún aspecto. Pues muchas gracias a ti y a la Asociación No al Acoso Escolar por intentar, bueno, casi por poner los medios para conseguir que ningún menor vaya al colegio a sufrir. Muchas gracias a vosotros, Paloma. Nueve autores: Blanca Aparicio, Pedro de la Rosa, Elizabeth Jiménez, Alexia Mars, Gloria Puello, Esther Pujol, María Requena, Munilla Saavedra, Roy Martín y Salvador Terceño, bajo la coordinación de David Povés, que hoy nos acompaña, se unieron para crear la obra Por ti y por todos tus compañeros. 9 relatos contra el acoso escolar, publicado por la editorial CCS. David, ¿cómo surgió la idea de uniros para crear esta obra? Primero, buenas tardes, Paloma. Buenas tardes. Gracias, como te decía antes, por invitarme y por ayudar a dar visibilidad al problema y al libro. Recibí un correo en la universidad, soy estudiante tardío, tengo que decirlo, recibí un correo de una chica, una estudiante entonces de psicología, que digamos nos invitaba a participar en una asociación estudiantil y en un proyecto con el tema de fondo, digamos, del acoso escolar. Lo que en principio iban a ser dar unas charlas, luego se convirtió pues en otra serie de actividades relacionadas con el mismo tema, como una exposición fotográfica. En fin, hicimos distintas actividades, pero digamos que la cosa se fue dispersando un poco. Nos quedamos solo 4 o 5 personas que estábamos activos en el grupo, y yo digamos que me centré en 2 cosas: crear, digamos, impulsar, coordinar un libro de relatos contra el acoso escolar, y luego también que hubiera pósters informativos sobre el acoso escolar en los centros educativos de mi ciudad, de Castellón en este caso, ¿no?
bueno, el tema de los pósters llegó al cabo de un año. Después de un año que hablé con el Consejo de Educación y tal, se llegaron a implantar en los centros educativos, en los centros culturales, bibliotecas, etcétera. Y el tema del libro, pues bueno, conseguí aglutinar a un grupo de escritores, a un grupo de gente. Solo Bianca Aparicio en aquella época era amiga mía, digamos. Amiga mía. El resto eran desconocidos que les liaste, por así decirlo. Sí, así es. Qué bueno. 4 de ellos son de Sevilla y se conocían ya de tema literario, digamos. Todos ellos coincide que son amantes de la literatura, apasionados de la literatura. Todos, como yo, tienen sus distintas profesiones, sus distintas familias, distintas responsabilidades, pero todos les encanta el tema de los libros, ¿no? La literatura. Todos escriben, tienen sus propios blogs. Algunos han publicado ya novelas, libros de relatos en solitario y colectivos, en fin, distintas colaboraciones en prensa, en fin, tienen ya, digamos, un mundo ya literario, antes de eso, sí. ya tenían un mundo, sí. Y, en fin, la verdad es que fue todo muy, muy fluido, congeniamos enseguida todos, todo el mundo muy unido, con muy buena sintonía, todos ellos, como yo, sensibilizados por el problema. No hubo grandes discrepancias, bueno. Estábamos de acuerdo prácticamente en todo y ya fue pues un trabajo, muchos correos, mucho me imagino Messenger, todo el trabajo luego que hay WhatsApp. detrás. Sí, en un principio los relatos no iban a tener actividades. Sí, eso Pero me ha uno de llamado los la autores- atención porque después de cada uno de los relatos, que son 9, aparecen una serie de actividades como para trabajarlas sobre lo que nos ha movido el relato. Son relatos como de 5, 6, 10 páginas a lo sumo y detrás hay un bloque de actividades correspondientes a cada una de las problemáticas que expone el relato. Sí. ¿Cómo fue Exacto, el Paloma. intentar cerrarlo? Exacto, la idea, sí, la idea, un poco como lo que comentaba Carmen, es que cada relato habla sobre el acoso escolar, pero la idea era que se enfocara desde un punto de vista, digamos, del problema, sobre el acosado, los acosadores, el público, las familias, la figura del mediador, en fin, toda la comunidad educativa en general. Era la idea, ¿no? Que aunque fuera sobre el mismo tema, que tocar distintos puntos de vista, porque todos tienen su parte de responsabilidad, digamos, ¿no? Como decía Carmen, los acosadores, digamos, el acosador o acosadores, pues tienen seguro una problemática detrás, un Sin problema duda, claro. familiar, unos problemas de autoestima, algún tipo de situación muy desagradable que le obliga a responder con esa agresividad o con esa crueldad contra sus compañeros, ¿no? Los beneficios de esta obra van destinados, disculpa, a la Fundación ANAR, con lo cual podríamos casi decir que es una obra doblemente solidaria. Una con la intención de cambiar esta realidad y otra, parte de los beneficios van a ANAR. Exacto. Fue una premisa que puse yo desde el principio a los autores, que nosotros, digamos, no recibiríamos nada, sino que el tanto por ciento, digamos, de cada uno de los derechos de autor iría destinado a fundacionar. He tenido la ocasión de visitarles la sede que tienen en Madrid y la que tienen en Valencia y realizan una gran labor, la verdad. Excepcional, sí que es no cierto. solo con el tema del acoso escolar, que es lo que, digamos, estamos hablando en esta charla, sino pues el tema de abusos, adicciones, desapariciones, Sí, ayuda a la distinta infancia. problemática de infancia y adolescencia, ¿no? Y creo que no me arrepiento, vamos, de lo que hicimos. Para nada. El prólogo de esta obra termina con unas inspiradoras palabras de Santiago Posteguillo, uno de los, la persona que lo prologó. Dickens redime al malvado Scrooge con la visita de los espíritus del pasado, presente y futuro. Hoy, en el siglo XXI, nos toca a todos ser esos espíritus, que busquemos y encontremos soluciones a un problema, el acoso escolar, que ha de ser analizado, tratado y erradicado. Y jugando con el título de esta obra, a ti y a todos tus compañeros, gracias, David Poes. Gracias, Paloma. Cuando nuestro hijo o alumno está atrapado en una situación de acoso, ya sea acosador, acosado o testigo, se corre un tupido telón infranqueable que convierte esta situación en un secreto.
Susana Fuster nos visita hoy con su obra Hijos que callan, gestos que hablan bajo el brazo. 200 páginas súper prácticas, repletas de consejos, fotos y pistas para escuchar lo que no nos dicen. Susana, ¿podríamos decir que tu libro es lo más parecido a un diccionario para interpretar lo que pasa por la cabecilla y el corazón de nuestro hijo? Podríamos decir, ¿qué pregunta me haces? Pues fíjate que nunca me lo había planteado desde ese punto de vista, porque más que un diccionario, ojalá tuviéramos ese diccionario, ¿verdad?, debajo del brazo que nos dijera, este gesto que hace mi hijo significa igual a esto. No es tan sencillo, pero sí que es verdad que a lo largo de esas 200 y pico páginas doy algunos tips para poder interpretar mejor todo aquello que ese hijo adolescente nos está diciendo sin necesidad de pronunciar palabras, porque tú sabes que además la adolescencia es una etapa en la que yo digo que hablan muy poco pero dicen mucho, y ese mucho siempre se comunica a través de ese lenguaje no verbal que es muy transparente. Solo tenemos que aprender a observar. Es que un simple dice muchísimo. Y tanto. Se vuelven monosilábicos, ¿verdad? Dicen. Pero cargado de contenido. Los padres nos quejamos de que a medida que crecen cada vez hablan menos con nosotros, y si además nuestro pequeño o no tan pequeño está sufriendo acoso en el colegio, entonces se cierra herméticamente. ¿A qué señales deberíamos estar más atentos, completando lo que nos ha comentado Carmen, para identificar que nuestro hijo o nuestro alumno está siendo acosado? Carmen nos ha planteado las 3 Cs, y en lo que es comunicación no verbal, ¿qué añadirías tú? Pues me ha parecido muy buena esa manera que ha tenido Carmen de enfocarlo en la asociación con esas 3 Cs, y sobre todo la C de cuerpo es fundamental. Pero cuerpo no solo entendido por la corporalidad, que ahora lo veremos, sino también por las expresiones faciales. Fíjate que estamos hablando siempre del perfil o de patrones generales del acosador y del acosado, y que son completamente antagónicos. ¿Qué vamos a ver, o cuál es el lenguaje no verbal a través del cual podríamos identificar que nuestro hijo, nuestra hija o nuestro alumno puede estar siendo víctima de un acoso? Bueno, pues vamos a ver desde un principio que tienen posturas corporales de contracción. Es decir, posturas en las que efectivamente los hombros van más hacia adelante, en las que no mantienen la mirada, en las que incluso en la manera de andar podemos observar también que hay zancadas muchísimo más cortas, y esto está estudiado además con investigaciones científicas. Fíjate, normalmente los acosadores se fijan en su víctima por la manera que tienen de caminar y por la manera que tienen de comportarse corporalmente. Y ahí voy a lo que comentaba también Carmen, ¿no? Ellos están buscando una víctima fácil. Esa va a ser una primera llamada de atención del acosador frente al acosado. Y luego otro punto muy importante serían las expresiones faciales. Normalmente el niño que está siendo acosado va a mostrar expresiones faciales de tristeza o expresiones faciales de miedo. Ese miedo lo capta enseguida el acosador y se da cuenta que esa otra persona es una víctima fácil. Así que la idea sería sonreír. Sonreír crea una barrera, es la primera barrera que se puede crear frente al acosador. Y a partir de ahí podemos empezar a funcionar, y hay muchísimas técnicas, si quieres ahora comentamos, investigaciones que se están haciendo en este sentido. Con lo cual, eso que se suele decir, y me van a perdonar la expresión, pero voy a utilizar la que ellos dicen, ¿no? La pinta que tienen los pardillos es real. O sea, hay algo en su gestualidad, en la forma de expresarse, que hace que el posible acosador o acosador se cebe en él, o por lo menos le busque como un posible éxito a la hora de... Así es, sí, así es. Fíjate que el acosador ha desarrollado esa capacidad de observación, que todos la tenemos de manera innata, pero él, en lugar de enfocarlo para bien, lo está enfocando precisamente para mal. Y él hace un barrido visual y ve dónde puede estar la posible víctima. Y esa víctima está lanzando esas señales no verbales. Por eso, desde bien pequeñitos, tenemos que aprender también a empoderar a los niños en esa postura corporal. Aquello, ¿verdad?, que nos decían nuestras madres y nuestras abuelas, Paloma, de ponte recta, sí, cierto. Brazos hacia atrás, eleva la postura, sube la barbilla. Todo eso está enviando también señales químicas a nuestro cerebro y produciendo otra serie de cambios hormonales. Es decir, esas emociones que se están generando tienen una doble dirección. Por una parte, si yo le digo a mi cerebro que me ponga recta, que saque pecho, que me expanda, mi cerebro está interpretando que yo soy más segura y me siento más confiada. Así que fíjate qué bueno es trabajar también toda esta parte.
Claro, y además mi cerebro lo identifica, está mandando toda la bioquímica asociada a esa actitud y ocurre. Efectivamente. Hay una investigación muy chula que se hizo en la Escuela de Negocios de Harvard que habla precisamente de las poses de poder. Y que no solo nos viene muy bien para este tema del acoso, sino para cualquier otra situación en la que nos sintamos indefensos o con falta de confianza. Y es una investigación muy cortita que se hizo con un grupo de estudiantes a los que se les decía... Se les dividió en dos grupos. A un grupo de estudiantes se les dijo que pusieran poses poderosas. Esas poses poderosas serán pues, las que estamos hablando. Por ejemplo, brazos en jarra, piernas ligeramente abiertas, apoyadas bien en el suelo. Posturas expansivas, como te digo. Sí. Mientras que al otro grupo les dijeron que mantuvieran las posturas contrarias. Se les hizo luego unas pruebas de saliva y se dio cuenta que aquellas personas o aquellos estudiantes que mantenían poses poderosas, por lo que estamos hablando del cerebro, elevaban la hormona de la testosterona, que es la hormona de la seguridad, de la dominancia, y disminuían la del cortisol, que es la del estrés. Y esta del cortisol es la que estos niños acosados están en ese momento que están padeciendo un bullying a flor de piel, ¿no? Se está creando una química ahí de cortisol tremenda y de estrés que hace que se mermen sus facultades y que muchas veces se quedan hasta paralizados, ¿verdad? Claro. Porque fíjate que ese miedo que siente un niño acosado tiene un triple sistema de respuesta. Normalmente se quedan o paralizados o huyen, o realmente es muy difícil que hagan esa otra parte de luchar, ¿no? Precisamente porque no hay testigos o porque nadie les está acompañando. Entonces se vuelven a hacer más pequeñitos, cada vez más ovillo, y eso hace precisamente que el acosador, al contrario, vaya creciendo más. Esto es un puro sistema animal, como si dijéramos. Claro, es decir, claro. Fíjate esos gallos del corral, ¿qué hacen? Se pavonean, ocupan espacio, bufan. Cuanto más grande es el acosador, más pequeñito se hace el acosado. Hablábamos de la gestualidad o de las posturas del acosado. Las del acosador también se pueden identificar. Claro, estas precisamente de las que estamos hablando. Son niños que tienden a ocupar mucho espacio, porque el espacio significa poder en el reino animal. Entonces, estamos preparados genéticamente y llevamos todo eso en nuestra evolución, con lo cual va a ser niños que normalmente los vas a ver con unas posturas muy chulescas. Vas a ver niños incluso que elevan el mentón. Una elevación muy alta del mentón, desde el punto de vista de la comunicación no verbal, se interpreta con desprecio. En muchas ocasiones. Vamos a ver ese desprecio también en la expresión facial. ¿Cómo identificamos un desprecio? Y aquí hablaríamos de todo lo que es la lectura del rostro de un investigador muy famoso que hay en Estados Unidos que se llama Paul Ekman. Paul Ekman identifica el desprecio porque una de las comisuras de los labios se eleva más que la otra. Es como si hiciéramos una pequeña sonrisa, pero con una parte mucho más marcada que la otra. Ahí hay un desprecio. Mucha atención cuando observamos esas caras, esas comisuras que se elevan una más que la otra, porque quiere decir que yo soy superior a ti, yo estoy por encima de ti y ahora te voy a machacar. Y es lo que hacen. Y fíjate que eso también lo capta el acosado. Y en ese momento el acosado se hace cada vez más chiquitito. Y ya estamos otra vez en esa lucha y en ese juego de poder. El tema de las microexpresiones faciales es fascinante y, de hecho, en tu libro hay un capítulo entero dedicado a ello. ¿Leer microexpresiones es una habilidad que se entrena? Se entrena, sí. Fíjate que las microexpresiones son movimientos de la cara que se producen en una 20ª parte de segundo. Son muy, muy rápidas y es necesario que las vayamos entrenando. Es cierto que a nivel subconsciente quizá las hayas captado y es cuando te ocurre que dices, esta persona estoy con ella, pero hay algo que no. Sí. Quizá ha habido una microexpresión facial ahí, pero son tan rápidas que te pueden pasar desapercibidas. Pero en el momento que sabes interpretarlas o sabes qué músculos de la cara se están moviendo y que están poniendo de manifiesto una determinada emoción, pues eso, imagínate, esto es buenísimo pues para llevar a cualquier campo y en este que estamos hablando de la educación, muchísimo más. Pero claro, en cualquier relación es fundamental. Sin duda. Hablaba con Carmen esta mañana, ella lo ha mencionado, sobre que muchas veces lo que tendemos es a mandar al psicólogo al acosado y nos olvidamos del acosador, que es realmente el que ha encendido el fuego, por así decirlo. ¿Podemos enseñar a nuestros niños, independientemente del tema del acoso, sino en términos generales, les podemos enseñar a desarrollar esas posturas, no desafiantes, pero sí de poder? ¿Sería conveniente que nosotros los educadores? Sería muy conveniente. Fíjate que yo siempre digo que el lenguaje no verbal es la asignatura pendiente.
no solo en la educación, sino en muchísimos otros campos, porque es el lenguaje más primario y el lenguaje no verbal es el lenguaje a través del cual se expresan nuestras emociones. Muchas veces no decimos las cosas, pero el cuerpo las filtra. Totalmente. Las filtra. Y volvemos a lo que decimos, si esas emociones llegan a nuestro cerebro, también fingir una determinada emoción en un momento dado puede hacer que nos empoderemos. Es aquello de fake it until you make it, que se suele decir, ¿no? O sea, hazlo aunque no te lo creas, porque le estás enviando esa química al cerebro. Es decir, vamos a trabajar esas posturas poderosas desde bien pequeñitos, como te digo, también en la escuela o desde casa. Empezando también por las miradas, que comentaba Carmen muy bien al principio, esas miradas muchas veces retadoras que hace el acosador frente al acosado. Es importante mantener ese contacto visual con la persona que tenemos enfrente. Y en muchas ocasiones, en determinadas edades, quizá por timidez o por otros factores, no miran a los ojos los niños. Tenemos que decirles, oye, es importante que mires a los ojos de la persona con la que estás hablando, porque eso le demuestra también a la persona que le interesa lo que le estás contando. Eso hay que aprenderlo, o por lo menos enseñarlo desde muy chiquititos. Desde muy chiquititos. Y como eso todo, es decir, por favor, ponte recto, camina de una manera erguida, porque eso hace que tú también cerebralmente estés proyectando esa seguridad. Ya no solo en ti, sino también es la imagen que estás proyectando en los demás. Esto con los adolescentes, por ejemplo, en las charlas que damos a los adolescentes es potentísimo, porque para ellos la adolescencia y tener a los amigos es lo más importante, ¿no? Y esa imagen que están proyectando. Por supuesto, claro. Así que imagínate. La clave de tu libro es descubrir, como hemos visto, las señales como la mirada, las muecas, los gestos, el parpadeo, el tono de voz, que están llenos de significado. Pero es que además tu libro desmonta un montón de mitos. Hay muchos mitos, Paloma, en relación con el lenguaje no verbal. Bueno, pues el primero que ya vamos a desterrar es aquello de se toca la nariz y me está mintiendo. Pues no. Pues eso es lo primero que te enseñan a leer. Pues vaya. Pues va a ser que no. No, te puedes tocar la nariz por infinidad de razones, pero es verdad que un solo gesto nunca te va a decir si una persona miente o no miente, y el chaval, pues más todavía. Lo fundamental, ¿sabes qué es, Paloma? Observar. Observar cualquier tipo de comportamiento en la persona que tenemos enfrente, sobre todo si la conoces, porque ese cambio en la manera habitual de comportarse ya te está diciendo que algo puede estar ocurriéndole. Que es lo que nos decía Carmen en una de sus tesis. Efectivamente. Y luego hay otro tema muy importante respecto a los mitos y las falsas creencias respecto a la detección de la mentira, que comentabas, que es aquella de el mentiroso no me mira a los ojos. Yo le pregunto algo a mi hijo, ya que estamos hablando aquí de estos temas, ¿no? Y bueno, pues me va a contestar y no me mira. Uy, eso es que me está mintiendo. En absoluto. Fíjate que el mentiroso te va a mirar más a los ojos porque necesita saber si realmente te lo estás creyendo o no. Y como esto hay muchos, ¿no? Entonces sí que me gustaría, y es lo que pretendo o he pretendido en el libro, ¿no? Desmitificar todo eso y sobre todo apoyarlo con bases científicas, y hay muchos estudios al respecto que yo sé que tú lo has leído y sabes de lo que estamos hablando. Francamente lo recomiendo. ¿Tienes hijos? Yo tengo dos hijas. ¿Y qué opinan de tener una madre medio bruja que adivina todo y sabe lo que te está pasando antes de que tú te des ni cuenta? Pues he de decirte que creo, no sé si me estarán escuchando, pero creo que están encantadas, ¿eh? Están encantadas porque muchas de las técnicas que yo he trabajado con ellas ya las han interiorizado. Entonces, muchísimas veces estamos viendo la televisión y son ellas las que me dicen: mira, mamá, qué cara de desprecio ha puesto ahora este político de turno. O me he dado cuenta, mamá, en el colegio que este otro niño va normalmente así. Han desarrollado muy bien esa capacidad de observación, ¿no? Porque tu libro funciona en las dos direcciones, es decir, con los adultos para entender a los jóvenes, y también sería una lectura recomendada, quizá no por los contenidos muy científicos que tiene, pero son cosas que deberían conocer nuestros jóvenes, como dices, que tu hija los han integrado para entendernos a nosotros cuando decimos con la boca pequeña y cosas así. Es un libro más enfocado, en este caso, al adulto. Pero sí que es verdad que hay ejercicios que yo recomiendo que ese adulto, ya sea profesor, ya sea padre, puede hacer con sus hijos. ¿Por ejemplo? Pues mira, está este que te decía de las poses poderosas, que es un ejercicio muy bonito que pueden hacer conjuntamente. Hay muchos ejercicios también para trabajar el tema de la voz, de la dicción,
porque hay muchos niños, sobre todo en determinadas edades, en los que ya ves que hablan así, que no se les oye. No se lo entienden ni ellos. Entonces vamos a hacer determinados ejercicios para proyectar esa voz. Hay ejercicios de expresión facial relacionados, pues por ejemplo, el típico de cuando no vocalizan mucho, coges un bolígrafo, te lo pones en los labios y entonces empiezas a hablar, lo voy a hacer, se me va a ir un poquito raro, ¿no? Y empiezas a hablar así, con el boli, entre los labios, los dientes, ¿no? Entre los dientes. Eso provoca también una sonrisa, ¿verdad? Y hay una investigación muy chula en este sentido que se hizo precisamente con este tipo de ejercicios. Se ponía el bolígrafo entre los dientes y se le daba a 2 grupos de personas una serie de cómics. Pues aquellas personas que estaban leyendo el cómic con ese boli entre los dientes les parecían muchísimo más divertidas las escenas que los que estaban sin ningún bolígrafo entre los dientes, ¿no? Acaba de empezar el curso con un futuro así un poquito incierto, pero acaba de empezar. ¿Nos regalas 3 o 4 tips que, a tu entender, estaría bien porque muchos de nuestros oyentes son de la comunidad educativa, profesores, que pudieran practicar esta semana en su aula para mejorar todo esto, bien sea para proyectar mejor una imagen de lo que realmente están sintiendo los alumnos, como para que aprendan a entenderlo? ¿Qué podían trabajar? Pues podían trabajar, a mí hay un ejercicio que me gusta mucho, mucho, y es el de las miradas. Podían trabajar miradas. Y el ejercicio es muy, muy sencillo. Sería, busca un compañero, buscar primero un ambiente relajado, en la clase, por supuesto. Localiza un compañero con tu mirada. Busca ese par con el que a partir de ahora te vas a relacionar. Y lo único que tienes que hacer es colocarte enfrente de ese compañero. El profesor puede poner una música en ese momento agradable para que estén más tranquilos, más relajados, y únicamente que se miren a los ojos. Un compañero con ese otro compañero. No te puedes imaginar la química que se crea en ese momento cuando ese niño está mirando a los ojos del otro niño y llega a penetrar en esa mirada. Es un ejercicio precioso, yo lo hago mucho, mucho en talleres y es maravilloso. La gente acaba abrazándose, llorando, porque se crea algo especial. Vas mucho más allá. Déjate sentir y déjate sumergir en lo que te está diciendo esa otra persona, porque al final somos espejos, ¿no? Y estamos reflejando lo que vemos, ¿no? Ese es un ejercicio muy, muy bonito. Y estupendo ahora que empezamos curso para crear esos lazos y esos vínculos mágicos. Ese sería uno. Otro podría ser, por ejemplo, el de la imitación. Vamos a imitar los movimientos corporales del compañero que tenemos al lado. A lo mejor pueden estar andando por la sala, también como por parejas, y pues uno primero lidera y luego lidera el otro. ¿Qué tienen que hacer? Imitar esos movimientos. Con eso conseguimos lo que nosotros llamamos el efecto espejo. Las neuronas espejo, sabes que funcionan por conexión, y también eso ayuda a crear vínculos, y además te ayuda también a sentir cómo está la otra persona. Si está andando a prisa, por ejemplo, tú estás andando deprisa detrás de él. Si empieza a gesticular mucho con las manos, tú gesticulas mucho con las manos, acabas sintiendo esa misma emoción que siente tu compañero. Ese es otro ejercicio muy bonito que también pues se podría hacer. Y ya, por supuesto, el que te digo de las posturas poderosas. Vamos a ponernos todos en pie durante 2 minutos, 1 minuto y medio. Vamos a ponernos en jarras, levantar un poquito el mentón, vamos a pensar en algo que nos empodere y vamos a ver cómo nos sentimos. Ese sería otro muy, muy bonito que podíamos hacer. ¿Qué ocurren en tus talleres? ¿Qué ocurre? Ocurre de todo. Magia, ¿no? Nos lo pasamos muy bien, que es lo fundamental. No juzgamos y sobre todo tratamos de buscar la parte más bonita que tenemos cada uno de nosotros para conectar con el que tenemos al lado y sobre todo para comunicarnos mejor, que es de lo que se trata. Pues muchísimas gracias, Susana. A ti, como siempre. ¿Queréis un consejo? No tengáis miedo si os ha pasado lo mismo. Admitidlo con una sonrisa y borrad esa cicatriz, porque es como una medalla, porque ha sido más fuerte que la piedra y más frágil que el diamante. Si más de 30 personas no pudieron con vosotros, ninguna persona os podrá en esta vida, nunca. Pensadlo así, ganaréis seguro. Sé feliz, esa pesadilla ya ha terminado. Con estas palabras, Álvaro Caboalles pone el colofón a la obra por ti y por todos tus compañeros, y me permito tomar prestadas sus palabras para cerrar el programa de hoy.
Hoy hemos dado voz a aquellos a quienes afecta el acoso escolar, el acosador, el acosado, los testigos, las familias y los profesionales que trabajan en este entorno. Hemos conocido esta realidad silenciada, hemos aprendido a identificar signos, hemos buceado en sentimientos y lo hemos hecho en la mejor compañía. Muchísimas gracias, Carmen Cabestany, por desde la Asociación NACE intervenir, prevenir y sensibilizar. Muchas, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. David Pobes, gracias por coordinar con cariño y dedicación la obra por ti y por todos tus compañeros y hazles extensivo a los 9 autores nuestro agradecimiento. Muchas gracias, Paloma. Sí, la idea es esa, intentar prevenir, educar en el respeto, la empatía, la tolerancia, intentar, digamos, mejorar la convivencia en las aulas. Muchísimas gracias. Susana, un gusto tenerte en el estudio y que nos abras al mundo de la comunicación no verbal. Muchísimas gracias, Paloma, por invitarme. Y gracias a los tres y, como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Todavía nos quedan unos días de buen tiempo, así que disfruten, sueñen, vivan y recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene, cada lunes a las 5 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos.